Hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial. ¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con este estudio en el libro de Eclesiastés con la temática que hemos estado llevando en cuanto a encontrando sentido a la vida, que tiene que ver con el encontrar un significado, un porqué a esta vida, un motor que nos mueva. Y en esta ocasión estamos con el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, allá en el Antiguo Testamento, y hoy vamos a revisar los versículos 16 al 22. Ya Salomón hablando desde esta perspectiva debajo del sol. Vi más debajo del sol, dice el versículo 16, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, está reflexionando Salomón, al justo y al impío, al malo, juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. 18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Esa es la narrativa, lo que Salomón está escribiendo. Yo veo aquí como un título, ¿cómo obra Dios ante la injusticia aquí en la tierra, a la que todos vemos y a veces somos tocados por la injusticia? Noto tres cosas. En el versículo 16, yo veo que Salomón hace una observación en cuanto a la vida debajo del sol. Y una cosa interesante es que en este capítulo donde toca el tema del tiempo, si tú lo notas ahí en el capítulo 3, versículos del 1 al 9, ojalá tengas tiempo para leer todo el capítulo completo. En esta parte, donde se toca el tema del tiempo, es curioso que para la justicia también hay un tiempo. Tal vez digas, ¿cuándo se va a hacer justicia? O no observo justicia aquí en esta tierra. Interesante que en este capítulo lo toca. Y lo primero que hace Salomón es una observación en cuanto al tema de la injusticia. Dice el versículo 16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Que está diciendo Salomón aquí que en lugar donde se entiende que debe de haber justicia, no la hay. Es decir, aquí en la tierra, donde Dios controla todo, donde Dios gobierna los asuntos del ser humano, en lugar de la justicia, ahí hay injusticia, impiedad, maldad, sufrimiento. Déjame contarte una historia que me pasó. Un oficial de tránsito me hace la siguiente pregunta. ¿Por qué, si Dios existe y tiene el control de las cosas, permite que sucedan situaciones injustas? Cosas que causan dolor, sufrimiento, muertes, pobreza, hambre. Si estás de acuerdo conmigo, es una buena pregunta. No sé si te lo habías hecho en algún momento.
Imagina la vida de una persona que de niño sufrió un abuso, vamos a decir abuso sexual. Y he escuchado frases de personas, de jóvenes, de personas adultas que dicen, refiriéndose a ese pasado, a esa situación, esa circunstancia me cambió la vida por completo. ¿Te das cuenta lo injusto que es la vida? ¿Cómo por la acción de alguien cambia la vida a una persona por completo? A algunos de ellos les cambia la vida en todo sentido, su identidad sexual, sus emociones, su autoestima, su vida familiar, y uno se pregunta, ¿no pudo Dios evitar esa situación? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedieron esa y tantas cosas? Así como evitar que inocentes sufrieran la muerte o que niños murieran de hambre, simplemente en general el sufrimiento. Yo me imagino que tú tienes muchos ejemplos. Por eso el versículo 16, Salomón está observando esto. Vi más debajo del sol, es decir, en un mundo donde Dios está excluido. En lugar del juicio, dice el versículo 16, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. Dice la versión del lenguaje actual, en esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces. Es decir, ahí donde debe de haber justicia, de quienes esperamos que se haga justicia. Es decir, en el lugar donde se entiende que debe haber justicia, simplemente no la hay. En una vida sin Dios, cuando el hombre dejó o decidió dejar fuera a Dios, amigos, se va a ver la injusticia en este mundo. Mira lo que dice allí en el capítulo 4 de Eclesiastés. En este mismo libro, Salomón está volviendo a este tema. Dice el capítulo 4, versículo 1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Seguramente tú has visto esta historia muchas veces, en una manera real, vivida de una manera real, tal vez con solo leer las noticias, leer el periódico, ver las noticias, podemos estar enterados de que esto es una realidad. Y Dios nos despierta, no sé si te pasa a ti, que nos despierta ese sentido de justicia, esa conciencia de decir esto no puede ser, cuando ves las lágrimas de una madre cuando su niño es alcanzado por una bala en medio de esta inseguridad. Seguramente Dios te ha despertado ese sentido de justicia que te alerta, y es cuando dices, eso no puede estar pasando, esto no es justo. Y tal vez pasa por tu mente la pregunta, ¿por qué Dios no actúa? Y estás haciendo lo mismo, estás analizando lo mismo que está haciendo Salomón en este versículo 16. Ahí está la injusticia y la pregunta es, ¿por qué Dios no actúa? En este tema de revisar cómo encontrar sentido a la vida y cómo lo vamos a encontrar a través de ver cómo obra Dios en esta situación de injusticia en este mundo, vamos a notar dos reflexiones que hace el escritor en los versículos 17 al 22. Y quiero que vayas conmigo primero para ver el versículo 17. Mira lo que está diciendo aquí, o la primera reflexión que hace Salomón. Y dije yo en mi corazón, ahí está reflexionando, al justo y al impío, es decir, al injusto, al malo, juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y aquí está la primera respuesta
a estas preguntas tan importantes y tan cruciales para esta vida en cuanto a la justicia. Dice, allí hay un tiempo para todo lo que se quiere. Es decir, Dios va a hacer justicia. Solo que, como dice en el contexto de este capítulo, todo tiene su tiempo y Dios juzgará en su momento, en el tiempo preciso. Mira, Dios sabe mejor que tú y yo en qué momento será justicia. ¿Sabes por qué? Porque también Dios sabe cuál es el momento adecuado. Porque mientras eso suceda, en la segunda reflexión que hace Salomón, nos va a mostrar algo también interesante. Entonces, si recuerdas y lees los versículos del 1 al 9 de este capítulo 3, te darás cuenta de que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo. Ahí en Eclesiastés también, el capítulo 8, versículo 6, quiero que, por favor, lo vamos a buscar. Dice el versículo 6, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Y mira, eso es lo primero que quisiera que pudiéramos entender, que hay un tiempo para todo. Y si Dios no ha hecho justicia, es porque quiere mostrarnos y enseñarnos algo. Es para probarnos. Pero lo primero que podemos entender es que va a haber un juicio en su tiempo. También Eclesiastés 12:14, por favor, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La enseñanza entonces de la Biblia es que un día cada ser humano será llevado a juicio, será juzgado. Entonces, que esa sea la primera razón, la primera luz de esperanza que tú tengas, que tú veas si tú has sido dañado en alguna manera, en algún momento, por las injusticias, por la maldad del mundo ahora. Que esa sea la primera luz de esperanza, el hecho de que Dios va a juzgar. Déjaselo a Él, no vayas a pensar en la venganza, déjaselo a Dios. Hay un segundo propósito para la espera de esta justicia, y la podemos ver en los versículos 18 al 21 del mismo capítulo 3 de Eclesiastés, y tiene que ver con algo presente. Acuérdate, Dios va a juzgar en un futuro, pero hay una razón presente por la cual Dios no ha juzgado. Y ese es el segundo propósito de la injusticia. Dice el versículo 18, dije en mi corazón, ¿es así? Por causa de los hijos de los hombres. Es decir, es así la injusticia, y es así el hecho de que Dios no ha juzgado, porque por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Y aquí encontramos ese segundo propósito. Dios quiere mostrar en este tiempo cuán limitado es el ser humano. Y aquí está la razón, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es decir, no quiere decir este pasaje que el ser humano y el animal son iguales en el sentido de razón o inteligencia. No son iguales en ese sentido, pero sí en el sentido de que tanto el uno como el otro mueren. El punto aquí es que tanto el cuerpo de uno como del otro simplemente van al polvo. Dice el Salmo 49:12, y en esto creo que nos va a dar más entendimiento.
Mas el hombre no permanecerá en honra. Y fíjate lo que dice la segunda parte. Es semejante a las bestias que perecen. Es decir, en el sentido de que viene la muerte, en el sentido de que nuestros cuerpos, solo el cuerpo, va al polvo, es en ese sentido la semejanza con los animales o las bestias. Y ahí lo que nos quiere decir este pasaje, o Dios a través de este pasaje, es que esa es la razón por la cual Dios tiene su tiempo para el juicio, que entre tanto que estamos aquí, que estemos aquí, entendamos lo limitados que es el ser humano, que tanto el hombre como el animal, sus cuerpos van al polvo. Está enseñando que tanto los cuerpos de los seres humanos como los de los animales mueren y vuelven al polvo. No está hablando aquí de la morada eterna, ni del cielo o del infierno, aunque en otro sentido, y si pudiera caber aquí esta referencia, y si ustedes me lo permiten, en otro sentido, en cierta forma, y tomando en cuenta la irracionalidad de los animales, ¿verdad que en muchas ocasiones el ser humano en su conducta se comporta de esa manera? Como seres irracionales, cuando hacen algunas cosas que nosotros vemos como injustas. Entonces, ahí vemos ya esas dos razones por las cuales Dios tiene su tiempo para juzgar a la iniquidad, la maldad, las injusticias. Y ojalá que esto te ayude para ver las cosas de diferente manera. Porque no sé si seas de las personas que por alguna injusticia, por experiencia personal o por experiencia ajena, cuando ves a familiares que son dañados de una manera injusta en sus vidas, no sé si por esa razón tú vives enojado con la vida, por las injusticias que te tocaron ver o vivir. Entonces, podemos vivir toda una vida así, enojados con la vida, enojados con las personas, incluso personas a las que por alguna razón no les tocó esa injusticia. O podemos vivir de otra manera, esperanzados en que Dios va a ser ese juez justo que va a poner todas las cosas y las personas en su lugar, pero en su debido tiempo. Y ojalá que podamos pensar de esa manera. Si a ti te ha ocurrido una experiencia injusta o a alguien cercano a ti, puedes pensar de esta manera. Mira, he escuchado últimamente de cuántos suicidios han ocurrido en nuestras ciudades. Bueno, muchos de ellos es simplemente porque no encontraron un significado a la vida, un sentido a la vida. Y tal vez algunos de entre ellos no encontraron ese sentido a la vida o ese significado por causa de una injusticia sufrida hacia ellos en sus personas, o sufrida a alguna persona, algún ser querido, sus familiares, sus padres, sus hermanos o sus hijos. Tal vez sufrieron algún tipo de injusticia, algún tipo de abuso, bullying, cualquier abuso de tipo físico, verbal, emocional. Y no podemos vivir de esa manera. Ojalá podamos encontrar ese sentido por entender cómo obra Dios y cómo maneja Dios la injusticia. Muy bien, hemos visto esta observación de Salomón en el versículo 16. Hemos visto estas dos tremendas reflexiones acerca del por qué Dios no ha hecho nada en este tiempo. Bueno, es simplemente porque Dios tiene un juicio futuro. Muy probablemente Dios juzgará a algunas personas aquí en la tierra y tal vez tú lo verás, pero si tú no lo ves, confía en que Dios va a juzgar en su tiempo y en su momento, y que el hecho de que no ha permitido la justicia aquí y ahora en la tierra, en la actualidad, es simplemente para probarnos, para entender lo limitado que somos. En el versículo 22, y para terminar, Dios
a través de Salomón da una recomendación. Así pues, dice el versículo 22, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Aquí simplemente no dejemos el contexto de lo que está hablando en cuanto al sentido de la vida, en cuanto a ver la vida por debajo del sol, es decir, sin considerar a Dios en esta vida. Lo mejor que puede hacer esa persona, ya lo vimos en el estudio pasado, lo mejor que puede hacer, la mejor manera de pasar la vida es pues disfrutar de la vida, disfrutar de los resultados del trabajo, que decimos no es malo, pero el hecho de no estar Dios en su vida, eso es lo que hay que considerar. Sin Dios en esta vida, o tal vez hay algunas personas que dicen, bueno, sí existe Dios y estará en algún lado de esta vida, en algún momento de mi vida. Bueno, para esas personas, lo mejor es tratar de vivir lo mejor posible con los resultados de tu trabajo. Pero más importante es vivir por encima del sol, tener esa perspectiva de Dios incluido en tu vida, en tus situaciones, en tus circunstancias. Entonces, ya para terminar y concluir este pasaje tan interesante, tan ilustrativo en cuanto a las injusticias de la vida, tal vez tú fuiste dañado o dañada por alguna injusticia. Por esa razón le has perdido el sentido, el sabor a la vida. Pues déjame decirte que no puede ser así, no puedes seguir viviendo de esa manera. Dios te da una salida, ahí está esa salida. El que veas que Dios va a hacer juicio, no trates de buscar venganza por ti mismo en esta tierra, eso no va a resolver la situación. No trates de vivir en el pasado, no trates de recordar esas cosas, al contrario, concéntrate, enfócate en Dios. Piensa que si tal vez aquí no encontramos la justicia, seguramente la encontraremos en el futuro. Confía en que Dios tiene el control de todo, pero todo a su tiempo. Y en su lugar, busca la restauración. En lugar de vivir en el pasado, en lugar de vivir con ese trauma de la injusticia en tu vida, déjame decirte que tenemos que cambiar. Si no tuvimos nada que ver y no pudimos hacer nada por el daño, por el sufrimiento por el cual nosotros pasamos, déjame decirte que ahora sí eres responsable de tus actos, de tu conducta, de tus decisiones y de tus cambios. Ahora podemos empezar una restauración en la vida y esa es la esperanza y esa es la salida. Los recursos y las herramientas para encontrar sentido en la vida, ya Dios los ha dejado. Te vuelvo a recordar esos recursos: la oración, su palabra, la guía del Espíritu de Dios para fortalecerte, para darte el conocimiento, pero también la dirección de la palabra, es decir, lo que Dios quiere para tu vida y que con esa vida tú puedas agradar a Dios y tu vida cambie y ahora sí encuentres rumbo, significado y sentido a la vida. Voy a orar por ti para que estas situaciones cambien en tu vida. Así vamos allí avanzando, entonces encontrando sentido a la vida aún y a pesar de estas injusticias. Nos vemos en el siguiente estudio. Por lo pronto, piensa en esto, cuídate y nos vemos. Que Dios te bendiga en el siguiente estudio. Hasta luego.